Muy buenas noches, bienvenidos a Esotérico Podcast. Antes de pasar directamente con el tema que nos trae al día de hoy a esta reunión entre ustedes y yo, me gustaría hablar un poco acerca del rumbo que ha tomado y que tomará el canal y el podcast en el futuro. A ver, yo en el pasado solía hacer estos podcasts sin ninguna clase de guión, totalmente espontáneos. Y la verdad es que terminaba en episodios bastante penosos. Prueba de ello es el video o el podcast del ritual del no nacido, uno de los episodios más escuchados y más visitados de este canal, pero que a su vez acumulan una serie de errores realmente descomunales de mi parte, desde fallas de pronunciación, fallas de traducción porque estaba traduciendo pues sobre la marcha mientras grababa y muchas fallas de dicción también. Así que todas estas fallas no pasaron desapercibidas para los más puristas y la verdad es que me trajeron algunos comentarios crítica bastante grandes, así que no los quiero eliminar, no digo que no tengan razón, no me lo tomo personal, ellos tienen la razón, estuve pronunciando mal, traduciendo mal, usando palabras en contextos no adecuados, confundiendo significados, confundiendo semántica de diferentes palabras, etcétera, etcétera. Todo eso puede ser considerado normal si uno no tiene un guión, si uno no está preparado, pero no es la clase de trabajo que quería entregar. Así que opté por crear guiones y los siguientes programas fueron guionizados. El punto máximo de esfuerzo llegó con la parte 2 específicamente del mismo tema del ritual del no nacido, porque lo considero uno de los puntos o de los rituales más importantes dentro de toda la tradición esotérica occidental. ¿Y qué pasó? Yo quedé bastante satisfecho con el guión, la verdad. Hice una investigación que me dejó mucha enseñanza, me aclaró muchas dudas, me hizo filosofar y fue altamente demandante para mí poder reunir todo ese tipo de información, juntar la bibliografía, reconsultar fuentes y sintetizar todo en una narrativa que pueda ser aceptable para ustedes. Sin embargo, la recepción no fue recíproca a mi esfuerzo, así que al final terminé por desanimarme un poco. Después de eso abandoné el canal por un buen rato, como lo he venido haciendo por varios periodos. De antemano me disculpo por ello. Y decidí que las investigaciones semiacadémicas estaban bien. A mí me gustan mucho. Pero probablemente a las personas no les interesan tanto. Así que las mantengo en privados y las mastico en una narrativa que pueda ser un poco más digerible para las personas. Eso me llevó al video, específicamente ahora no un podcast, sino un video con una edición bastante sencilla, pero que igual a mí me costó algo porque no suelo editar mis videos ni tampoco tengo mucha experiencia en ello. El video de la Orden Tifoniana fue para mí muy divertido de realizar. Realmente la información que se presentó ahí es verídica, las fuentes están, digo porque por ahí vi algún comentario de una persona que me dijo que eso era demasiada fantasía para la Orden Tifoniana. Discúlpame, pero la verdad es así. Si tú vas a las fuentes primarias, que son las trilogías tifonianas de Kenneth Grant, te darás cuenta que la realidad y la fantasía muchas veces se mezclan. Sin embargo, el video también fue bastante extenuante de hacer. Así que ahora estoy experimentando con una narrativa volviendo al formato podcast, un poco más relajado. Yo sé que ustedes merecen mucha más calidad, yo sé que ustedes merecen todo el tiempo de edición y que yo mejore en mis habilidades, pero a medida de que tenga o no tiempo me disculparán e iré entregando lo que pueda. YouTube también se ha puesto un poco especial con el canal. No suele recomendarlo, así que te agradecería mucho que te suscribieras. Y bueno, ya me extendí demasiado hablando acerca de ello, así que vamos directo al tema, porque en este preciso tema hay algo muy interesante. Mucha gente suele hablar de la conexión de Crowley y Lovecraft, pero muy pocos suelen profundizar realmente en lo que impresiona de esta conexión.
La conexión Lovecraft-Crowley no es algo que se pueda pasar por desapercibido. La mayoría de videos solamente suelen aludir a la figura de la gran bestia y la figura tan misteriosa que era el propio Lovecraft. Hablan un poco de la vida de ambos y ya. Solamente dicen que Kenneth Grant afirmaba que ambos se referían a lo mismo, pero nunca te dicen por qué. Al menos en español yo pienso que eso está a punto de cambiar. Así que sin más preámbulo, permítame presentarles esta narrativa que he preparado para ustedes. La misma señal desde el abismo, la conexión entre Lovecraft y Crowley. Permítame comenzar con un hecho que en papel parece un error tipográfico de la historia. Aleister Crowley y H.P. Lovecraft nunca se conocieron, no intercambiaron correspondencia, no compartieron editores ni círculos intelectuales. No existe ni un solo documento que los vincule de manera directa. Y sin embargo, aquí es donde les pido que aguanten el impulso de buscar una explicación sencilla. En las páginas de sus respectivas obras, los dos describieron exactamente a las mismas entidades, con los mismos nombres impronunciables, en las mismas fechas, no fechas aproximadas, no el mismo año, las mismas fechas. Para comprender el alcance de esta coincidencia, primero hay que entender el abismo que separaba a estos dos hombres, porque si uno de ellos hubiera leído al otro simplemente respirado el mismo aire intelectual, podríamos cerrar el expediente diciendo que esto ha sido un plagio, pero no. Ambos eran polos opuestos en todo sentido. Crowley era un ocultista activo, un explorador sexual sin inhibiciones, un hombre que buscaba de manera deliberada el contacto con inteligencias extraterrestres o interdimensionales. Para él, ese contacto no era un juego ni una metáfora, era un paso evolutivo estrictamente necesario para la humanidad, la apertura de lo que él llamaba el León de Horus, una nueva era de libertad absoluta y poder humano. Utilizaba la magia ceremonial, los rituales extremos, el choque psicológico y físico como herramientas para romper las limitaciones de su propia mente racional. Veía al universo como un espacio vibrante, habitable, lleno de entidades que podían ser contactadas y aprovechadas. Lovecraft era su espejo exacto, pero invertido. Recluso crónico en Providence, Rhode Island, ateo, materialista, sexualmente reprimido, con un pavor casi paralizante por la inmensidad del espacio exterior. Para él, la mera idea de que existieran fuerzas extraterrestres no era ninguna promesa de evolución, era la garantía absoluta de la destrucción de la cordura humana. Esas fuerzas eran aberraciones repugnantes, amenazas que debían permanecer dormidas y distantes. Hay una imagen que me parece la más honesta para ilustrar lo que ocurrió entre estos dos hombres. Imaginemos que el universo transmite constantemente una frecuencia extraña, una especie de radio cósmica, que casi nadie puede sintonizar. Crowley sintonizó esa frecuencia y la interpretó como música celestial de una nueva era, un llamado al poder. Lovecraft sintonizó exactamente la misma frecuencia y escuchó la banda sonora de una masacre incomprensible. Decodificaron la misma señal bruta, pero la pasaron a través de los filtros de sus propios traumas, prejuicios y miedos. Si el filtro cree que el contacto mágico es una evolución, la señal resulta empoderadora. Si el filtro pertenece a alguien aterrorizado por su propia insignificancia cósmica, esa misma señal se convierte en terror encarnado. Así lo formuló el investigador y ocultista Kenneth Grant, cuyo análisis exhaustivo de ambas obras constituye la fuente más detallada sobre esta convergencia. Grant postula que ambos hombres funcionaron como receptores orgánicos de una misma corriente, a la que denominó la gnosis del Necronomicon, una transmisión, y tanto la mente de Crowley como la de Lovecraft la interceptaron de forma simultánea, sin mediación física posible. Las pruebas concretas comienzan en la primavera de 1904. Crowley está de viaje en El Cairo, realiza un ritual y afirma recibir su texto fundamental,
el libro de la ley, dictado palabra por palabra por una entidad incorpórea llamada Aiwass. En ese momento, Crowley asume públicamente el título de la Bestia 666. Al otro lado del mundo, exactamente ese mismo año de 1904, un joven H.P. Lovecraft, todavía un adolescente en la escuela secundaria, se sienta a escribir uno de sus primeros cuentos y lo titula La Bestia en la Cueva. Podríamos descartarlo como una coincidencia lingüística. El problema es que todo esto no se detiene ahí. Avancemos al 1 de noviembre de 1907. Crowley está escribiendo frenéticamente sus llamados libros sagrados, textos que él afirma le son dictados desde el más allá. En uno de ellos habla del abismo de la gran profundidad, describe entidades grotescas que parecen peces nudosos con tentáculos y finalmente, en medio de ese trance, anota una palabra extraña que él mismo en sus diarios admite no entender. La palabra es Cthulhu, sin aparente origen etimológico claro en los idiomas que Crowley dominaba. Ahora crucemos al universo literario de Lovecraft. Años después, en 1926, escribe su obra cumbre, La llamada de Cthulhu. En esta narrativa describe una criatura espantosa, un dios o sumo sacerdote de los grandes antiguos con cabeza de pulpo, alas de dragón y tentáculos que yace dormido en las oscuras profundidades del océano. Según el análisis de Peter Levenda, el nombre Cthulhu se pronuncia originalmente Cthulhu y en sumerio antiguo significa literalmente hombre del inframundo. La distancia fonética entre Cthulhu y Cthulhu es, como pueden apreciar, mínima. Pero lo que resulta verdaderamente difícil de explicar es esto. En la historia de Lovecraft, la policía descubre el culto orgiástico en los pantanos de Luisiana, adorando la estatua del monstruo en una fecha muy específica, el 1 de noviembre de 1907, el mismo día, el mismo mes, el mismo año en que Crowley estaba en trance anotando la palabra Cthulhu. Y es aquí donde la explicación más obvia se derrumba sola. Lovecraft escribió ese cuento en 1926. No hay ninguna prueba histórica de que tuviera acceso a los diarios mágicos privados e inéditos de Crowley de aquella época. Son documentos privados, nadie se los prestó. No existe un solo registro de contacto entre ellos. Lovecraft eligió esa fecha al estructurar retrospectivamente su historia. ¿Por qué esa fecha? La verdad es que no lo sabemos. En 1919, Crowley realizó en Nueva York una exhibición artística en la que presentó un retrato de una entidad a la que llamó Lam. Si uno observa ese retrato, ese dibujo hoy, la entidad tiene una cabeza inmensa y bulbosa, sin rasgos humanos definidos. El propio Kenneth Grant llegaría a aseverar que Lam parecía literalmente un retrato extraído del Necronomicon de Lovecraft. El problema nuevamente es la cronología. El Necronomicon ficticio de Lovecraft todavía no existía. Volvamos a Kenneth Grant, quien para explicar este mecanismo introduce en su sistema mágico un concepto que considero indispensable para entender todo lo anterior. Este concepto es la zona malva. En el ocultismo cabalístico, el árbol de la vida es un mapa de la conciencia humana y del universo. Tiene un lado luminoso, la realidad consciente y estructurada, y un lado nocturno, que representa el inconsciente profundo, el caos, lo reprimido y lo alienígena. La zona malva, según Grant, no es una metáfora poética, es un punto de encuentro interdimensional, literal, el espacio fronterizo entre la conciencia humana en estado de vigilia y las entidades de lo afuera, lo exterior, del espacio profundo, de otras dimensiones. Al dormir, la mente consciente se apaga y el inconsciente cruza hacia esa zona, quedando expuesto a transmisiones
que la razón diurna bloquearía. Lovecraft lo sabía de forma instintiva, aunque nunca lo habría formulado en esos términos. Sabemos que, por su vastísima correspondencia, más de 100.000 cartas documentadas, que muchas de sus historias y peores monstruos provenían directamente de sus pesadillas. Despertaba aterrorizado a la mitad de la noche, simplemente transcribía lo que su cerebro acababa de proyectar. Era literalmente un canal. En la propia narrativa de la llamada de Cthulhu, los primeros en percibir que el inmenso monstruo está despertando bajo el mar no son los científicos ni los militares, son los artistas, los escultores, las personas con sensibilidad psíquica. Ellos comienzan a recibir mensajes telepáticos de la criatura a través de sus sueños durante un periodo muy específico, del 28 de febrero al 2 de abril de 1925. Peter Levenda señala que el 28 de febrero de ese año hubo un terremoto documentado en el noreste de los Estados Unidos y que esa misma primavera marcó el despertar formal del movimiento surrealista en París, un grupo de artistas obsesionados precisamente con explorar el inconsciente y los estados de trance. La imagen que emerge si uno lee a Lovecraft y a Grant en paralelo es la de los sueños como una tecnología sumamente antigua, el control del consciente del estado onírico, el viaje lúcido a través de la zona malva. Es el método para abrir la puerta a los grandes antiguos. El ocultista como Crowley fuerza esa puerta de manera deliberada. El escritor de terror como Lovecraft la cruza de manera involuntaria y sufre las consecuencias en forma de pesadillas crónicas. Ninguno de los dos se podría decir que terminó del todo bien. Llegamos ahora al nivel más profundo y, permítame decirlo, al más perturbador. En 1913, mientras Crowley asumía un alto rango en la Ordo Templi Orientis, una sociedad secreta occidental centrada bajo su liderazgo en el uso de la magia sexual, y comenzaba a profundizar masivamente en rituales tántricos, Lovecraft estaba escribiendo El horror de Dunwich. En ese relato, el antagonista principal es Wilbur Whateley, un ser grotesco, mitad humano y mitad entidad cósmica. Lovecraft establece con precisión la fecha de nacimiento de este monstruo, el 2 de febrero de 1913. Para quienes estudian las tradiciones celtas, el 2 de febrero es el Imbolc, la Candelaria, una de las festividades sagradas mayores del año. En los cuentos de Lovecraft, la reproducción entre humanos y fuerzas del exterior produce siempre aberraciones asquerosas, blasfemias biológicas que amenazan con destruir el orden y la cordura del mundo. Kenneth Grant denominó a estas criaturas literarias teratomas tifonianos. Para Lovecraft, el cruce genético con lo cósmico era el horror supremo. Para Crowley era la llave. Según los análisis de Levenda, el propósito técnico de la magia sexual no era simplemente el hedonismo, era usar la maquinaria de la biología humana, la base de la columna, el cerebro reptiliano, lo que el hinduismo llama la Kundalini, como un conducto literal para encarnar energías cósmicas en el plano material. La teoría que emerge de ambos sistemas es que la energía biológica llevada al extremo sobrecarga el sistema nervioso central. Este frenesí agota el lóbulo frontal, el vigilante racional, y rompe temporalmente el velo entre dimensiones, creando un puente entre nuestra realidad física y la zona malva. Los ritos orgiásticos que Lovecraft describía con asco en los pantanos de Luisiana son, mecánicamente, idénticos a las prácticas del tantra oscuro que Crowley documentaba en sus diarios. Uno los describía como la perdición, el otro como el camino. Ambos comprendieron la misma mecánica neurológica desde perspectivas diametralmente opuestas. Lo que esto revela es que el terror de Lovecraft era mucho más íntimo y profundo de lo que este mismo quería admitir. Su miedo cósmico no solo venía de las frías y distantes estrellas, venía de la base de nuestra propia columna vertebral.
Lovecraft temía que la biología humana estuviera físicamente programada para ser una antena de fuerzas oscuras y que las pasiones más primitivas del ser humano fueran exactamente la llave biológica para dejar entrar a los monstruos. Crowley tomó esa misma llave y la giró a propósito para ver qué pasaba. Lovecraft se dedicó a escribir advertencias frenéticas pidiendo a gritos que nadie se acercara a esa puerta. Llegados a este punto, me parece necesario mantener la honestidad intelectual que exige cualquier análisis serio. Las fuentes biográficas y ocultistas nos presentan este paisaje de coincidencias asombrosas, pero la interpretación final depende enteramente de la lente que se decida utilizar. Desde el ocultismo ceremonial de Crowley y Grant, estamos ante, esencialmente, un manual de instrucciones para la evolución mágica. Dos receptores inusuales que interceptaron una transmisión real proveniente de inteligencias que operan más allá de nuestra dimensión. Desde la psicología analítica de Carl Jung, dos mentes con acceso privilegiado al inconsciente lograron perforar la capa superficial del ego consciente para alcanzar los mismos arquetipos aterradores que habitan en el fondo colectivo de toda la especie. Las entidades tentaculares no serían entidades externas, serían proyecciones de aquello que la humanidad lleva reprimiendo desde sus orígenes. Y desde la crítica literaria es simplemente la demostración más extraordinaria del poder de la gran ficción. Dos autores que, por sincronía improbable, resonaron perfectamente con los miedos más profundos y más antiguos de su época histórica. Las tres lecturas son comprensibles, ninguna cierra del todo el expediente, y en esa apertura permanente, en esa negativa del misterio a resolverse, está quizás su mayor poder. Lo que sí permanece impermeable a cualquier interpretación es esto: el mago transgresor y el escritor conservador mapearon palmo a palmo el mismo terror sombrío, un espacio rebosante de energías latentes, de terrores primigenios, de figuras arquetípicas que compartieron nombres y fechas en los registros de ambos hombres. Sin importar quién sostuviera la linterna, las sombras en las paredes eran exactamente las mismas. La próxima vez que el sueño se interrumpa por una pesadilla recurrente y vívida y despierten de golpe en la oscuridad, tienen dos opciones: atribuirlo al estrés acumulado de la semana laboral, o preguntarse si el inconsciente acaba de sintonizar de manera completamente inadvertida esa antigua y olvidada estación de radio universal. Muchas gracias a todos. Y eso ha sido todo por el episodio de hoy. Si has llegado hasta aquí, espero que te haya gustado. Si te ha gustado, te invito a reaccionar, a darle like, a compartir. La verdad es que YouTube se ha puesto bastante especial recomendando el contenido y pues a mí me sigue gustando mucho hacer ese tipo de contenido. Sin embargo, si no hay interacción, la intención se queda en el aire y simplemente sigo postergando esto y desaparezco durante meses. Así que un comentario, un like, una compartida se agradece demasiado. Yo sé que estos programas parecen demasiado fantasiosos y de la nada pareciera que estoy hablando de temas esotéricos combinados con, pues, periodismo del misterio, pero te aseguro que no es así. Si quieres conocer un poco más del tema, te recomiendo la siguiente bibliografía de Kenneth Grant, Night Side of Eden, donde se desarrolla el concepto de la corriente tifoniana combinado con el resto de sus trilogías. La verdad es que yo te recomendaría leer todas sus trilogías, pero especialmente este tomo Night Side of Eden y también Outside the Circles of Time. El término teratoma tifoniano aquí aparece en el concepto del análisis de las criaturas de Dunwich como manifestaciones literarias de la magia sexual de transgresora que Crowley practicaba en simultáneo. Otro título muy importante para comprender y expandirnos en este tema es el trabajo de Peter Levenda, The Dark Lord, H.P. Lovecraft, Kenneth Grant and the Tifonian Tradition in Magic, publicado en 2013 por Ibis Press. Aquí Levenda ofrece la reconstrucción más rigurosa de las sincronías, las fechas y la etimología sumeria del nombre de Cthulhu y Cthulhu, el cual, para aclarar, proviene de Kuta, que significaba muerte o tierra de los muertos, si no mal recuerdo, en
acadio, y Lu, que era el término sumerio para referirse a hombre como un sufijo. Así que en combinación se entendería como hombre del inframundo. Y hablando de las fechas, si quieren tener acceso a las referencias históricas, estas aparecen en diferentes fuentes que a continuación voy a citar. Las referencias del terremoto del 28 de febrero de 1925 en el noreste de Estados Unidos aparecen documentadas en los archivos del United States Geological Survey. El primer manifiesto surrealista de André Breton fue publicado en octubre de 1924, pero el movimiento alcanzó su primera consolidación pública durante la primavera de 1925 con la exposición colectiva de, espero pronunciarlo bien, la Galerie Piaget en París. Y bueno, eso sería todo. Para quien guste revisarlo, les invito a que lo hagan para que se den cuenta que lo fantasioso realmente va más profundo y tiene mucho que ver con cómo sucedieron las cosas y cómo funciona esta tradición que muchas veces parece sacada de una serie de terror, existiendo en el mundo real junto a los magos y la cábala. Sin más que agregar, te agradezco mucho por haber llegado hasta aquí, te espero en la siguiente emisión y te recuerdo, volviendo a mi antiguo lema, que no permitas que la llama se extinga. Nos veremos en la próxima.